A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Gustave Flaubert, amad el arte. Entre todas las mentiras, es la menos mentirosa. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Y hoy nos toca un escritor muy conocido, que es Gustave Flaubert, que nació en Normandía el 12 de diciembre de 1821 y falleció el 12 de mayo de 1880. Fue un escritor francés considerado uno de los mejores novelistas occidentales y reconocido principalmente por su primer novela publicada, Madame Bovary. Por su escrupulosa devoción a su arte y a su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de la palabra exacta. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Gustave Flaubert era el segundo hijo de Achille Cleofás y de Anne Justine, de soltera Fleuriot. El padre de Flaubert, cirujano jefe del hospital de Rouen, sirvió como modelo para el personaje del doctor Larivière en Madame Bovary. Su madre estaba emparentada con algunas de las más antiguas familias de Normandía. El 15 de mayo de 1832 ingresó en el Colegio Real de Rouen, donde cursó octavo grado. Siguió sus estudios en el colegio y en el Instituto de Rouen sin demasiado entusiasmo. En el colegio era considerado un irresponsable. Sin embargo, se inició en la literatura a la edad de 11 años. Durante el verano de 1836, conoció a Elisa en Trouville y este encuentro lo marcó bastante, cosa que reflejó posteriormente en su novela La educación sentimental. En su juventud, Flaubert estaba lleno de vigor y a pesar de su timidez, poseía cierta gracia. Era muy entusiasta e individualista y aparentemente por ahora no tenía ninguna ambición. Conoció a Víctor Hugo y a finales de 1840 viajó con él por los Pirineos y Córcega. De vuelta a París, perdía el tiempo soñando despierto, viviendo de las rentas que le proporcionaba su patrimonio, y en junio de 1844, Flaubert, que amaba el campo y detestaba la ciudad, dejó los estudios de Derecho con el pretexto de reponerse de un acceso de epilepsia, mal que siempre se esforzó en ocultar. Abandonó París y regresó a Creuset, cerca de Rouen, donde vivió con su madre y más tarde con su sobrina. En esta propiedad, una casa que era muy agradable, a orillas del Sena, pudo tener su hogar hasta el final de sus días. Aquí es también donde comenzó sus primeros trabajos literarios. En 1846 mueren su padre y su hermana, 2 meses después de que enfermaran. Flaubert se hizo cargo de su sobrina y comenzó una tormentosa relación con la poetisa Louise Colette, que duró 10 años y de la que resultó una importantísima correspondencia. Las cartas que le dirigió fueron preservadas y según Émile Faguet, esta relación fue el único episodio sentimental de importancia en la vida de Flaubert, que nunca se casó. He aquí entonces una carta de amor de Gustave Flaubert a Louise Colette. Croisset, 4-5 de agosto de 1846. Hace 12 horas todavía estábamos juntos, y ayer,
en este mismo instante te abrazaba. ¿Te acuerdas? Qué lejano parece. Ahora, la noche es suave y cálida. Puedo oír el gran tulipanero de debajo de mi ventana susurrando al viento, y cuando asomo la cabeza, veo la luna reflejada en el río. Mientras escribo, tengo delante tus pequeñas zapatillas. Me quedo mirándolas. Aquí, encerrado y solo, he dejado a un lado todo lo que vos me diste. Tus 2 cartas están en la bolsita bordada, y las voy a releer en cuanto haya lacrado la mía. No te escribo en mi papel de carta habitual. Este tiene un margen negro y no quiero que nada triste pase de mí a ti. No quiero provocarte nada más que alegría, rodearte de una dicha tranquila e interminable, para compensarte un poco por la desbordante generosidad del amor que tú me has dado. Me parece que estoy escribiendo mal. Leerás esto sin emoción. No estoy diciendo nada de lo que quiero decir. Mis frases se amontonan como suspiros, pero para entenderlas tendrás que añadir lo que debería ir en el medio. Lo harás, ¿verdad? Cada letra, cada giro de los caracteres que escribo, te harán soñar de la misma manera que la visión que tus pequeñas zapatillas marrones me hace soñar a mí con los movimientos de tus pies cuando estaban dentro de ellas, cuando ellos las calentaban. También el pañuelo está aquí. Veo un rastro de tu sangre. Desearía que estuviera completamente enrojecido por ella. Aquí, un beso. Rápidamente. Tú sabes de qué tipo. Del tipo al que se refiere Ariosto. Y otro, aún otro. Y por último, uno más, justo debajo de tu barbilla, en el lunar que amo, donde tan suave es tu piel, y otro en tu pecho, donde reposo mi corazón. Adiós, adiós. Todo mi amor. Gustavo. Estamos repasando Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. En París asistió a la Revolución de 1848, que observa con una mirada muy crítica. Durante el Segundo Imperio francés, frecuentó los salones parisinos más influyentes y, entre otros, se relacionó con George Sand. Realizó un largo viaje desde 1849 a 1851
en el que recorrió Italia, Grecia, Egipto, Jerusalén y Constantinopla. Este viaje causó una gran impresión en la imaginación de Flaubert. De regreso de su viaje a Oriente, en 1851 empezó a escribir Madame Bovary. Anteriormente había escrito la novela La tentación de San Antonio, pero no quedó contento con el resultado. Necesitó 56 meses para escribir Madame Bovary, que fue publicada por primera vez en formato de folletín en la Revue de París en 1857. Las autoridades iniciaron acciones legales contra el editorial y el autor, acusados de atentar contra la moralidad, pero fueron declarados inocentes. Durante la guerra franco-prusiana de 1870, soldados prusianos ocuparon su casa. Flaubert comenzó entonces a padecer enfermedades nerviosas. La muerte o la incomprensión lo alejaron de sus amistades, y en 1872 pierde a su madre, y hasta entonces esa buena situación económica que tenía empeoró. Su sobrina cuidaba cariñosamente de él. En ese momento entabla una relación de íntima amistad, como dijimos, con George Sand, con la que mantuvo una correspondencia de inmenso interés artístico, y de vez en cuando se veía con sus conocidos parisinos, como Émile Zola o Alfonso Daudet. Aquí tenemos una carta nuevamente a Louise Colette. El éxito y la gloria. Croisset, 16 de octubre de 1846. No desprecio la gloria. No se desprecia lo que no se puede alcanzar. Ante esa palabra, mi corazón ha vibrado más que otros. Antes pasé largas horas soñando con triunfos asombrosos, cuyos clamores me hacían estremecer como si ya los hubiese oído. Pero no sé por qué, una mañana, me desperté desembarazado de aquel deseo, incluso más enteramente que si hubiese sido satisfecho. Entonces me vi más pequeño, y dediqué toda mi razón a observar mi naturaleza, su fondo y sobre todo sus límites. Los poetas que admiraba no me parecieron entonces sino más grandes, al estar más alejados de mí, y gocé, con la buena fe de mi corazón, de la humildad que a otro le habría hecho reventar de rabia. Cuando uno vale algo, buscar el éxito es estropearse sin motivo, y buscar la gloria es quizá perderse completamente. Pues hay dos clases de poetas: los más grandes, los raros, los auténticos maestros. Resumen la humanidad, sin preocuparse de sí mismo ni de sus propias pasiones, dando al traste con su personalidad para absorberse en la de los demás. Reproducen el universo que se refleja en sus obras, resplandeciente, variado, múltiple, como un cielo entero que se refleja en el mar con todas sus estrellas y todo su azul. Hay otros que no tienen más que gritar para ser armoniosos, llorar para enternecer y ocuparse de sí mismos para seguir siendo eternos. Es casi seguro que no mandaré imprimir ni una línea, y mis sobrinos, digo sobrinos en sentido propio, pues no quiero más posteridad familiar que de la otra con la que cuento, harán probablemente tricornios de papel para sus niños con mis novelas fantásticas, y usarán como pantalla para las velas de su cocina los cuentos orientales, los dramas, las de misterio y otras pamplinas que yo escribo con toda seriedad en este hermoso papel blanco. Aquí está, querida Louise, de una vez por todas, el fondo de lo que pienso sobre este asunto y sobre mí mismo. El carácter de Flaubert ofrecía varias peculiaridades. Era tímido e incluso extremadamente sensible y también arrogante. Pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y ruidosa verborragia. Oscilaba entre la desesperación, poco menos que nihilista, y una vitalidad y unas ganas de jugar rabeliana. Tenía una gran tendencia a la soledad y al retraimiento social. Las mismas incoherencias marcaban su físico. Tenía una fisonomía robusta, pero padeció una molesta epilepsia desde su infancia.
Asimismo, era un neurótico obsesionado con la escritura, pretexto de sus depresiones y de sus entusiasmos, cuando comentaba alguna de las páginas más felices de los clásicos que leía. Este rudo gigante fue secretamente corroído por la misantropía y el disgusto por la vida. Su odio antiburgués comenzó en su infancia y se convirtió en una especie de monomanía, especialmente visible en su última obra. Despreciaba la vulgaridad, la mediocridad, el adocenamiento, el materialismo del burgués y además sus hábitos, su falta de inteligencia, su desprecio a la belleza con tanta intensidad que ha sido comparado con un monje asceta. Vamos a escuchar ahora otro tema, como lo hacíamos hace un ratito nada más, que pertenece a la banda sonora de Madame Bovary, la película. Y como hablábamos hace un ratito antes de la música que estamos escuchando de la película Madame Bovary, esta película se estrenó este año en Estados Unidos y la protagonista es muy conocida porque es Mia Wasikowska, que es la misma que hizo Alicia en el País de las Maravillas. Es una muy linda película que he visto, la he disfrutado mucho. Hay otra Madame Bovary, Sylvie, que es del año 1933. Así es. Y también este libro, el de Madame Bovary, ha servido de inspiración al realizador mexicano Arturo Ripstein, quien junto con la guionista Paz Alicia filmaron Las Razones del Corazón, que es una película mexicana del 2011. Y sobre esta adaptación, el director ha compartido a la prensa que se les ocurrió hacer Madame Bovary por su emblemática y porque es el personaje de adulterio por antonomasia, en la que uno piensa cuando se refiere a una mujer en los infiernos del oprobio sexual. Así es. Y volvemos para finalizar con la vida de Flaubert, que envejeció rápidamente a partir de 1870, parecía un anciano, cuando falleció en 1880 a nada más que la edad de 58 años. Murió de una hemorragia cerebral en Croisset, pero fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de Rouen. En 1890 se inauguró en el Museo de Rouen un bello monumento dedicado a la memoria de Flaubert. Y bueno, y tienen su obra para todos aquellos amantes de la lectura, para poder recrear un poquito
a este gran novelista. Así es. Y bueno, llegamos al final de Letras Íntimas. Agradecemos, como es habitual, a todos los que nos acompañan. En este caso, a Gabriel Sena y a Estefano, que también nos ha dado una mano. A Romualdo Vera en la producción. ¿Y sabemos de quién vamos a hablar el próximo Letras Íntimas? ¿O estamos ahí? Estamos investigando sobre la vida de una escritora. Yo sé que muchos deben haber visto la película África Mía. Y si no, tienen tiempo para verla, porque vamos a hablar de su protagonista, de su escritora. Bien, bueno, y nos estamos entonces despidiendo hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. En 1857 hubo un gran escándalo en París que fue llevado ante los tribunales. Todo fue debido a la publicación de un libro. El fiscal pide que se prohíba de ahora en adelante la publicación de esta nefasta novela y que su autor, Gustave Flaubert, sea declarado culpable del delito de escándalo público por atentar contra la moralidad y las buenas costumbres. Ese hombre, Gustave Flaubert, ha creado un personaje, una mujer francesa, que fue una desgracia para Francia y un insulto para la feminidad. Emma Bovary, una mujer capaz de abandonar a su propio hijo cuando él dependía de ella, que despreció a su marido, un hombre que la amaba, que introduce el adulterio y la ruina en su casa. Esa es nuestra heroína. Esa corrompida, vil, odiosa criatura, esa mujer de pasiones insaciables, esa creación monstruosa de la degeneración absoluta. Para esa heroína nos piden piedad, que la perdonemos e incluso que lleguemos a reverenciarla. Caballeros, ni en un solo párrafo de su obra Gustave Flaubert se atreve a pedirnos que culpemos a Emma Bovary de sus crímenes y que la condenemos. Este tribunal les ruega, caballeros, que declaren a Gustave Flaubert culpable de su obra. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, ¿niega usted las acusaciones del fiscal? Sí y no. Si fuese todo tan sencillo, caballeros, afirmar o negar. El fiscal les ha leído a ustedes ciertos pasajes de mi obra. ¿Acaso puedo negarlo? Ha resumido unos cuantos hechos desagradables que se refieren a mi protagonista como si hablara de un estudiante que quiere solucionar un problema. ¿Aún así puedo negarlo? Me ha acusado de cometer el crimen de pedir perdón. ¿Qué puedo decir? El perdón sigue siendo, como yo lo veo, uno de los más hermosos sentimientos cristianos. No puedo negarlo. Caballeros, lo que sí niego rotundamente es el haber atentado contra la moral pública. Les he mostrado los vicios, eso sí, pero únicamente ha sido con el fin de poder salvaguardar las virtudes. Además de eso, niego rotundamente que Emma Bovary sea una creación monstruosa de mi imaginación degenerada. Puede que sea en algún momento monstruosa, pero no es obra mía. Nuestro mundo, el suyo y el mío, la ha creado tal como espero demostrarlo. Hay miles de Emmas Bovary, solo he mostrado la vida tal como es. Y hay cientos y miles de mujeres que hubiesen querido poder ser Emma Bovary y que se han salvado de su destino no solo por virtud, sino simplemente por falta de decisión. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.